y esto salió por parte de Ricardo. Ricardo me comentó, no sé si él leyó algo, y me dice, oye, ¿tú has escuchado por ahí sobre la teoría de que no es cierto que vivimos, digamos, en 1924, sino que es una fecha muy anterior por un error que se dio por ahí, que es lo que vamos a platicar? Y le dije, sí, le dije, por ahí escuché alguna vez, le dije, no me lo sé así de memoria, pero por ahí escuché que teníamos entre 300 y 500 años perdidos o algo así, le dije, pero no sé exactamente cuánto, esto fue la semana pasada, y le dije, vamos a tomar el tema, ¿qué te parece? Le dije, vamos a hablar de los siglos perdidos, ¿no? Que ya vimos por ahí que en muchos lugares, así lo busqué y sí lo encontré afortunadamente, pero también lo pueden buscar como la teoría del tiempo fantasma, o sea, un tiempo que no existe o que no existió, ¿no? Exactamente. Y aquí está, ya llegó. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, Alejandro, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Vámonos con el tema, Ricardo. Les estaba diciendo que este tema fue gracias a una sugerencia tuya y que pues vamos a hablar de lo que yo antes, cuando platicamos, lo mencioné como los siglos perdidos, y ya investigando un poquito en internet, me di cuenta que en algunos lugares lo conocen como la teoría del tiempo fantasma. No sé si por ahí te sabías ese nombre. Sí, sí, también lo había con ese nombre. Aunque luego también hay como dos versiones, ¿no? Digo, además de los siglos perdidos o la teoría fantasma, está la otra donde hay un error en la escritura de los años. Y con base a ese error en la escritura, pues ya se desfasa totalmente el tiempo, ¿no? Incluso toda la parte cronológica de la historia, pues se ve afectada por esa teoría. Ya que, digo, la percepción que tenemos nosotros hasta el momento es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Es como una percepción que cada vez se hace más latente y bueno, parte de eso también tiene sentido, ¿no? Y esas teorías pues vienen como a ejemplificar o aclarar en algunos casos el por qué sentimos que en la realidad no ha pasado tanto tiempo, por ejemplo, en la parte de la evolución tecnológica o en el tema de las guerras o de las conquistas. Se habla de mucho tiempo, pero en sí pareciera que fue, así como pareciera que fue ayer, ¿no? No tanto así, pero digo, pareciera que está más cerca de los años que se mencionan, ¿no? Entonces, esas teorías pues ponen en duda todo el paso del tiempo en el sentido de, de la cantidad de años pues que se mencionan, ¿no? Es decir, en vez de 1000 años que tenía proyectado, pues a lo mejor nada más fueron en vez de 2000 fueron 1000, ¿no? Que es como el tiempo más razonable que muestran por ahí en las teorías, y que el 1 del 1700, por ejemplo, pues no es un 1, es una I, es como un índice o es como un capítulo, ¿no? Así como un inciso, y que alguien después lo interpretó como 1000, como un 1. Entonces desde ahí empieza el tema de la confusión o del error o de la manipulación, porque también puede ser también eso, ¿no? Que estemos, que se esté queriendo manipular el tiempo y que con base a toda la información que ya está en la red y o las historias o los o detalles históricos que se comienzan a compartir, pues bueno, se va dando esa confusión. Pero bueno, vamos a tratar de esclarecer un poquito la confusión y bueno, pues de eso se va a tratar, ¿no? El tema. Porque de por sí ya traemos ahí unos desfases en los años, ¿no? Con relación a los calendarios, que los chinos traen un número, traen su propio conteo, los judíos traen otro, los católicos traen, o sea, el gregoriano, que es el que nos rige en la mayoría de los casos, pues es otro, ¿no?
y hablamos de que los judíos para ellos son el año, ya andan en el 5000 y algo, y nosotros vamos en el 2000 y algo, entonces traemos 3000 años ahí de diferencia. Entonces así es como comienza todo este tema. Así es. Sí, para los que no saben del tema, un poquito de antecedentes es de que, como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y también pueden verlo en otros canales o buscando en internet, ahí en el navegador, en el buscador, pues han habido diferentes culturas, ¿no? Desde que se creó, digamos, las ciudades, la sociedad, las aldeas, y entonces algunos se basaban pues, en la luna, otros se basaban pues, en el sol, ¿no? Que son la mayoría, pero ninguno era completamente exacto. En nuestro caso, como somos, digamos, de alguna manera descendientes de la cultura pues grecorromana, pues nos toca lo del calendario, ¿no? Que puso la iglesia, como decía Ricardo, por Gregorio, no me acuerdo qué número, si Gregorio 1 o Gregorio 2. Y yo por ahí leí que precisamente por esos desfases, que no siempre dura el día igual, ¿por qué? Porque si nos basamos en el movimiento del planeta alrededor del Sol, la órbita no es redonda, es elíptica. Eso quiere decir que cuando está, digamos, más cerca, pues probablemente gire más rápido, mientras que cuando está más lejos, pues gira más lento, ¿no? Y bueno, supuestamente, ahí lo que yo escuché, ahorita me dice Ricardo a ver el que escuchó, que leyó, es que precisamente ahí con Gregorio, cuando quisieron sacar un calendario supuestamente mejor y más preciso, por un lado, que se equivocaron en la cuenta, pero por otro lado, por ahí leí que también, no sé si, pues precisamente el Papa o algún otro dirigente, a él le hubiera gustado coincidir en que él estuvo viviendo exactamente 1000 años después de Cristo. Y supuestamente no era ese caso, sino que faltaban, dependiendo dónde lo lean, faltaban o 300 años o faltaban 200 años o algo así, pero modificaron adrede a propósito para hacerlo coincidir. Y bueno, conociendo a los políticos actuales, ¿no? Y aplicando el mismo comportamiento que vemos actualmente, de que siempre ha sido así, o que por lo menos en los últimos 2000 años ha sido igual, pues yo sí me la creería, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Ricardo y a ver qué opinamos, ¿no? Fue error sin querer o manipulación del calendario. ¿Cómo va, Ricardo? Sí, sí, claro, y también mucho de este tema surge porque de repente, y ya lo hemos hablado, ¿no? En los hechos de arqueología o de los paleontólogos o toda la parte que encuentra vestigios de ciudades o de animales o de ese tipo de cuestiones que las analizan, también hay un sesgo muy grande ahí en el tema de la interpretación de los tiempos, ¿no? Porque la mayoría pues todo lo analizan con el carbono 14, ya ahorita utilizan otro tipo de sustancia, pero al final, aun cuando se hacían análisis con con ese carbono 14, por así decirlo, tenían fallas, pues había errores, pero errores así significativos, ¿no? No era de que, me equivoqué y es como el GPS, ¿no? Que se equivocó por unos metros o unos años, acá eran cientos o miles de años, ¿no? Entonces era bastante la diferencia, y ya mejor ahí le dejaban porque luego ya se ponía todo en tela de duda. Entonces sigue sucediendo ese tema de que cuando analizan unos restos, ya sean huesos o vasijas o metales, de repente se vuelve muy poco confiable el análisis que determina la fecha, ¿no? Y eso lo hemos visto en la historia, ¿no? Tenemos de repente que hablamos de las momias,
de repente hay restos de gente, de huesos, también de animales, que, que nos marcaban la edad de los primeros habitantes de América, ¿no? Que también ya lo hablamos hace tiempo. Y ahí había digamos que mucha diferencia, ¿no? Había por cientos de miles de años había diferencias entre el que fue el primero y había otras teorías, pero sí era muy, muy complejo determinar cuántos años habían transcurrido para que hubiera aparecido el primer hombre de acuerdo a los restos que se han encontrado. Y luego sucede que encuentran el primero y lo datan de 1000 años. Y luego el segundo, que es más o menos en el mismo radio, ya data de 10.000. O sea, se van así, ¿no? Como por decenas. De repente ya van en los 100.000, en los 124.000 años. Entonces son cosas bien raras que al final yo creo que ni los mismos científicos tienen la capacidad de ser tan precisos, ¿no? Y eso lo entendemos, pues, porque pues debe de haber muchos factores que pueden alterar el resultado y que de repente también ellos pues están de tener el factor sorpresa, ¿no? De que dicen, sí, pero si lo acabo de analizar y me dio ese dato y ahora me está dando otro, pues ¿cuál les doy, no? Y ese es el punto. Y en relación a los calendarios, pues sí, ha habido mucha manipulación en el tema, que también ya lo hemos platicado, en querer ajustarlo para que coincida con ciertas cuestiones culturales o de festividades. Y llegamos al punto donde teníamos nosotros acá en México un calendario muy completo que contribuía o contemplaba los ciclos tanto solares como lunares y los agrícolas, ¿no? Que era el más completo, pero de aquí a que llegamos a eso o al calendario gregoriano actual, pues hubo un montón de adaptaciones y en ese ajuste de fechas y todo eso, pues se vieron perdidos años. Entonces, también ahí es como la parte de donde se va perdiendo, ¿no? Y eso es por la mera lógica de que se van haciendo ajustes en el tiempo para, como decía, para hacer coincidir fechas, para cumplir caprichos de alguien que por ahí quería que tuvieran más días o menos días y poder decir que vivieron más años, porque luego también la misma Biblia menciona de gente muy longeva, ¿no? Cuando efectivamente los años eran muy cortos. Entonces era otro tipo de métrica, donde los años pudieran medir hasta 30 días, ¿no? O 29 días, un año. Entonces pues había gente que tenía 90, 900 años y caray, pues eran muy, muy, muy longevos y podían tener hijos todavía. Entonces era lo más increíble. Entonces ahí, hay ese tipo de historias. Yo sin meterme mucho a temas de datos y todo, también hay la teoría donde se dice que los años 1000 en realidad es como el conteo del año cero, ¿no? Y que por ahí en una mención pusieron cuando llegaron a ese número, mejor, algo así. Ahorita no recuerdo cómo está el asunto, no es que mi máquina se puso súper lenta y no le quiero mover tanto, porque luego sucede lo de ya algunas sesiones que me desconectaba y bueno, ahorita está tranquilita, lo voy a dejar así. Pero sí hay, por ejemplo, el 1720 es un año que se supone que es el que estamos viviendo, ¿sí? Porque hubo 611 años perdidos por un error en las cuentas, en las definiciones entre que ajustaban o no ajustaban el calendario. El año que se supone que nos tocaría actualmente es un 1720 y tantos. Por ahí lo pueden encontrar incluso mencionado. Sí, Pero que... ¿Mil qué, perdón? 727. Ah, entonces es más o menos, pero Sí, bueno, ese se supone que es el que nos corresponde actualmente, ¿no? Y que todo el tema del año, de los anteriores años, se debía a que le habían puesto la I como una referencia a, digamos que la I punto, pero nunca se fijaron en el punto, y decía 1400, era el año 420, y pusieron I punto 420 y luego dijeron, es el año 1420.
Entonces ahí ya se empezó a distorsionar todo el tema del tiempo, ¿no? Según los que comentan ahí en esa parte de la historia. Y en este tema de los 611 años que se pierden por un tema de cálculo ahí erróneo, pues también sucede como cuando íbamos a cambiar de siglo, ¿no? Que había un momento en el no tiempo, que incluso el calendario maya tiene registrados esos años, porque sus ciclos son mucho más grandes, y hay un proceso del no tiempo, y en el no tiempo ocurre la destrucción de la Tierra, ¿no? Pero paralelamente se crea como la parte cuántica, ¿no? Donde sí existe la Tierra con todo normalito y donde ya no existe. Y a ese no existe se le llamó también el no tiempo. Entonces se cree que ahí se acabó realmente esa humanidad y que estamos ahorita viviendo en ese no tiempo, ¿no? De que es en un mundo paralelo donde la vida continuó de manera normal. Bien, entonces, bueno, pues comentaba eso y que había una serie de errores ahí con los hechos históricos, ¿no? Y básicamente también, digo, la parte histórica de los años se presenta a través del Papa Silvestre II y Constantino VII, donde ellos empezaron a ver esa diferencia en los tiempos que habían cometido los errores y empezaron a modificar el año, sobre todo el año 1000, ¿sí? Con ese año comenzaron las modificaciones y trataron de hacer como una historia imaginaria, ¿no? Una época en donde se imaginaban lo que pudiera haber pasado. Obviamente también considerando el beneficio que tiene los que escriben la historia, y empezaron a hacer ahí sus defensas de las teorías, creando sus argumentos, sus aseveraciones, y sobre todo considerando los restos que ya mencionaba, los restos arqueológicos y la datación de esos restos, ¿no? Que básicamente ahí es donde ellos, digamos que se justificaban en relación al tiempo, porque decían, bueno, si me está diciendo que tiene tantos años y nosotros creemos que tiene tanto, pues vamos a hacer un ajuste y vamos a irnos así como a la media, ¿no? Decimos que realmente pasaron 5,000 años cuando a lo mejor sucedió que pasaron 1000 o que pasaron 10,000. Entonces ellos ya ahí a libre albedrío comenzaron a hacer sus ajustes históricos con el tiempo y obviamente también a estarlos documentando para que finalmente quedara un registro histórico de esa sincronización que ellos iban haciendo y que le iban haciendo se dice que en grupos de 10 días, ¿no? Iban haciendo esas sincronizaciones para que finalmente llegáramos al año natural o al año que le correspondería de acuerdo a ese entonces, a ese tiempo. ¿Qué más? En el tema de lo gregoriano, pues básicamente se considera el concilio de Nicea del año 325 como un parámetro con el calendario o la reforma gregoriana para llegar a digamos también a una definición o a una definición de un año y a partir de ahí comenzar el conteo, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto científicamente no está comprobado porque pues al final de cuentas los que estuvieron manipulando estos calendarios y creando estas historias y escribiéndolas pues fueron los clérigos, ¿no? Tanto en la parte católica y grecolatina, pues ahí estuvieron ellos haciendo sus ajustes. ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, pues durante, volviendo a la cronología que creemos que es la normal, ¿verdad? Contando de después de Cristo y después con Gregoriano. De hecho, hasta en las películas que hablan sobre la época medieval, ¿no? O siempre dicen, en lugar de poner como ahora de que, por ejemplo, 9 de febrero del 2024, antes ponían, ¿no? 9 de febrero,
del año, no, ¿cómo decían? Algo así como de nuestro Dios o algo así, ¿no? O sea, como diciendo a partir de tal fecha en adelante. Sí, o de Y nuestra era, por ejemplo. sí, a mí Era como un fijo. sí, a mí me llamó mucho la atención. Depende de dónde busquen, van a encontrar periodos diferentes, ¿no? Que se están ocultando. Yo, donde vi, el periodo era corto, entre comillas, era como de 300 años ahí perdidos, que bueno, se oye, dices, no, pues 300 es mucho. Bueno, pero es que en algunos casos, como decía Ricardo, puede haber una manipulación mucho más grande, ¿no? Pero hablando de esos 300 años, vamos a ver a partir de cuándo y qué implicaciones, ¿no? Que es lo que se me hace muy interesante, porque dices, a ver, ok, nos cambiaron los años. ¿A partir de cuándo? Según lo que yo vi en internet, eso fue a partir de 1582. Si nos ponemos a pensar en ese año, creo que era octubre de 1582, ¿qué había pasado ya para octubre de 1582? Ya habían pasado muchas cosas. Es casi 100 años después dizque, del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? De 1492. 1492 a 1582, pues son 90 años. Entonces ya se había descubierto América. Ya, ya ya había caído Tenochtitlan, por ejemplo, acá en América, ¿no? Ya estábamos en la época colonial, que algunos dicen que no fue colonia porque tiene otro término, pero bueno, para el caso es la misma. Acá ya estábamos en la época colonial, ya estaban ¿cómo se llaman? Los piratas del Caribe por ahí empezando a hacer de las suyas, para que los ingleses se apoderaran de lo de que tenían los españoles, que a su vez pues lo estaban tomando prestado, por no decir robando, ¿verdad? Acá de las Américas, etcétera. Ya se había muerto, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Entonces, si nosotros vemos que en ese año de 1582, que todavía contaban de la manera anterior, ya habían pasado todo este montón de cosas, si es cierto que nos inventaron 300 años, eso quiere decir que la época, digamos así como mucho de la época feudal o oscura, se la inventaron y no existió tal cual. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues tiene que ver muchas cosas, porque, por ejemplo, me voy a brincar hasta el siglo XX y ahorita me regreso otra vez para atrás. Por ejemplo, yo nací, y los que nacieron antes que yo todavía lo ven más rápido, ¿no? Pero yo nací a finales del 67. Entonces, si yo veo cómo ha cambiado la música del 67 para acá, claro, todo iba en evolución antes del reggaetón, ¿no? Pero quitando esa parte, evolucionó mucho los instrumentos musicales, ¿no? Llegaron los instrumentos eléctricos, luego llegaron los instrumentos electrónicos, los sintetizadores y un montón de cosas, ¿no? Ahora ya música a través de software inclusive, y te mejoran la voz, todo, y próximamente ya con la inteligencia artificial vamos a ver cantantes hasta que no son humanos, ¿no? Te vas a inventar ahí un avatar, le vas a decir que quieres un tono de voz, ve tú a saber, ¿no? Combinando a lo mejor Pavarotti con Juan Gabriel y con Enya, y y te va a salir de ahí un ídolo y lo vas a hacer cantar. Y también en los sistemas por ejemplo, también, digamos, de 1900 para acá, pasar de la carreta a los coches, los aviones de hélice, luego los aviones de turbina, ahorita aviones con quién sabe qué sistema de propulsión que no sabemos, los barcos, los submarinos, o sea, fue todo ha sido muy rápido, ¿no? Antes veían cambios sorprendentes cada 5 años, cada 10 años, pero por ejemplo, los que andamos en el mundo de la tecnología de la información, todavía lo vemos más rápido, ¿no? Porque si recordamos los 80s y los 90s, antes tenían que pasar 3 o 4 años, a veces hasta 5,
para que te llegara una nueva versión de software. ¿Sí? Salía uno y le sacabas jugo como 5 años y luego ya cambiaba la versión. Y si salía algún parche de software en el Inter, era por cuestiones de seguridad o porque se les olvidó algo, pero no por mejorar la funcionalidad. Y pues ahora, a veces, pues cada año, ¿no? Sale una nueva versión o una versión grande cada 2 o 3 años, pero en el Inter, dice, ¿cuántos parches no les llegan, ¿no? De Microsoft o inclusive hasta el mismo Apple, te llegan, no sé, cada mes, cada 3 meses, y cuando ves una versión de software con la anterior, a veces te cambian la jugada totalmente, ¿no? Yo me acuerdo que sufría mucho de desarrollador porque salía una versión, dominabas la tecnología, te costaba casi un año tenerla dominada, y cuando la tenías dominada, te sacaban la siguiente versión y ya te cambiaban la jugada, ¿no? Eso que programabas, ahora se tiene que programar diferente. Pero bueno, a lo que voy es que los cambios han sido muy grandes, ¿no? Desde los bulbos, luego los transistores, luego los microprocesadores, y de ahí a lo que salga, ¿no? De la computación cuántica o la computación basada ya en, ¿cómo podríamos decir? Biochips, o sea, combinando lo electrónico con lo biológico, pues está, wow, ¿no? Increíble. Y a veces uno siente que hemos avanzado mucho últimamente y te imaginas que antes, no, pues antes estaban, ¿cómo decirles para que no se oiga peyorativo? O sea, como que iban muy lentos, como que pobrecitos, como que casi no sucedían cosas. Pero todo mundo coincide, regresándome al pasado, de que no, pues Leonardo da Vinci era un genio, ¿no? Miguel Ángel también en lo suyo, y buscándole, hay varios de esa época, por ahí entre 1200 y tantos y 1600, que estaban muy adelantados, ¿no? Y no nada más en Occidente, si buscamos por ahí entre los árabes y todo, pues ya había salido también el álgebra y toda la cosa, ¿no? O sea, las bases de lo que tenemos ahora. Y si es cierto que nos inventaron esos 300 años, y entonces, después de 1582, se inventaron eso. Entonces, si tú borras ese espacio y lo pegas con lo que tenemos hoy, bueno, con lo que se ha generado en los últimos 3 siglos, como una consecución directa de 1582, dices, no, pues lo que pasa es que siempre hemos tenido ese nivel de innovación, nada más que nos inventaron precisamente ese periodo que no avanzó mucho la ciencia ni la sociedad, pero si de veras no existió, pues entonces más o menos el ritmo ha sido relativamente constante, ¿no? Nada más que nos vendieron otra realidad y por eso creemos que somos más inteligentes, ¿no? Y que somos la última Coca-Cola en el desierto comparado con los de 1400, 1500, cuando dices, bueno, pues es que si no hubieran sido tan inteligentes, no hubieran conquistado tantas cosas ni inventado tanto, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Pues sí, sí, definitivamente, pues traemos ese tema, ¿no? De desfase del tiempo. E incluso lo que mencionabas de la parte del oscurantismo o de esas épocas, pues se llega a pensar que el mismo Gregorio XIII, que fue el que estuvo haciendo más cambios en todo el tema de nuestro calendario, del que adoptamos o del que nos heredaron, porque al final de cuentas es lo que nosotros ya recibimos, ¿no? Se menciona que no existió la etapa esta oscura de la época medieval. Sí. Sí. Y cómo explicas todas las historias que existen, que de alguna manera se transmitieron, y la misma, sobre todo en España, ¿no? Que hay mucho, bueno, no en España, en general en Europa, las construcciones medievales y todo, el mismo término medieval. Entonces, sí es muy, digamos que si te pones a observarlo así muy de cerca, sí resulta muy confuso, obviamente, y hasta pues delicado, ¿no? Por el tema de todo lo que se está perdiendo en la historia. Por ahí en algunos países, sobre todo en España, que nos ha tocado muy cerca vivirlo por el tema de la supuesta conquista,
yo platicaba con una persona que es de ahí y no mencionan, dicen que en la parte de la educación no se menciona mucho o nada a Hernán Cortés, ¿no? Y no hablan de ese tema de la conquista, de tal manera que si no la tratas, si no la comunicas, es como si no hubiera sucedido, ¿no? Como que lo que sucedió acá y lo que percibimos nosotros como mexicanos de la historia de este español con las 3 carabelas que vino y todo eso, es como si no hubiera existido. Entonces también es ahí como una forma de decir, oye, pues ese tiempo realmente existió o no existió, ¿no? Los registros pues aquí están, pero que se hayan desfasado de alguna manera, pues eso es otra, ¿no? Incluso, te digo, con ese tema de la historia que se me hace muy, muy interesante. Y así en general, todas las épocas o todas las culturas han tenido sus ajustes de una manera pues bastante asombrosa. Y lo que mencionábamos, oye, pues estamos viviendo en el año que nos dicen realmente o es otro, ¿no? Y ahí empiezas a ver, con base a esta teoría del tiempo fantasma, pues cómo todos los calendarios se empezaron a ajustar y cómo traen todos un desfase de acuerdo a su cultura y a los ajustes que hicieron de, de días, de años. Y por ejemplo, estaba viendo incluso el de Tailandia, que ellos, por ejemplo, estarían en el año 2561, ¿no? Entonces, ya cuando aún así su calendario es lunar, le llaman lunar budista, pues imagínate, nosotros estamos en el 2024 y ellos en el 2561, ¿no? O en Etiopía, que ellos manejan un calendario con un año del 2011. Entonces, y dice que es muy atípico porque los calendarios, los días no comienzan a medianoche, sino en la salida del sol. Entonces imagínate que la medianoche es con la salida del sol. O sea, el día comienza ahí en esa salida y no en la medianoche, como normalmente nosotros tenemos que a las 12 de la noche comienza el día, ¿no? Por ejemplo, Israel también tiene su propio calendario y su propio año, y de acuerdo aunque se rige por el tema gregoriano, pero a la par también se va con el hebreo. Ellos están ahorita en un año que es como el 5578, ¿no? Más o menos. Y Pakistán, por ejemplo, que está por esos rumbos, y ellos son la parte musulmana, su calendario es el 1439. Entonces, si te fijas, es demasiada la diferencia de años, ¿no? Irán también tiene su propio calendario y, y sería el 1396. O sea, está muy loco, muy disparatado todo el tema de los tiempos. Entonces el llegar y consensuar o decir, oye, pues realmente cuál es el tiempo que pues está ser imposible, ¿no? Por toda la variedad de años que traen ellos como diferencia. Incluso el chino, que es el que mencionaba que tiene más de 5000 años, pues aquí dice que si en el 2018 serían para ellos el 4716, ¿no? Y ellos se rigen mucho por los ciclos astronómicos. Ya ves que ellos tienen su año de la rata, año del dragón, que es el que estamos ahorita, por ejemplo, y se rigen por el planeta Júpiter. Entonces sí es curioso, sí es confuso, y bueno, pues así es como está, ¿no? Y parte de la historia pues se va rasurada, ¿no? Porque al final, si quitamos, o no rasurada, sino más bien se hace se contrae al tiempo ser menos, pues obviamente eso indica que ocurrió en un menor tiempo, ¿no? Entonces hacemos una contracción. Si estamos en los 2024, pues digamos que 1000 años menos, pues estamos en el año 1024, ¿no? Entonces en ese tiempo, entonces estamos a 1024 años de la existencia de Jesús, de que haya sucedido lo del año cero, y a partir de ahí toda la historia se vuelve muy, muy contemporánea, ¿no? Viéndolo desde esa manera. Sí,
¿no? Está relacionado, ¿no? Pero digamos, esa también lo podríamos ver como otra historia, porque una cosa es que nos hayan inventado un tiempo que no existió y que realmente el tiempo tiene menos de lo que nos han dicho, y nos hacen creer que ya pasó más tiempo, eso hacia el futuro, ¿no? Hacia el presente. Pero hacia el pasado, como decías, no, pues es que sí hay otras culturas, porque ellos cuentan desde, digamos, su primer gobernante, por decirlo así, ¿no? Todos Sí. los chinos, como es una cultura milenaria y digamos que, entre comillas, no se ha detenido y ha sido continua, que sí, han habido cambios, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Pero digamos, los chinos, a ellos, su religión o sus religiones, no les hicieron como acá que nos dijeron, no, de aquí para acá es una cuenta y de aquí para atrás es otra, ¿no? Eso yo pienso que acá nos partió y nos dio en toda, por no ser, porque por ejemplo, acá en México, si nosotros estuviéramos todavía con el calendario maya, a lo mejor también andaríamos en el 5000 y tantos, ¿no? Ya ves que ellos tenían ciclos de 5000 y de más años y todo, entonces andaríamos así más o menos como los chinos, pero como nos conquistaron, digamos, los occidentales, y a ellos a su vez la religión católica cristiana se les ocurrió de que vamos a contar de aquí en adelante. Fíjate que eso de contar de aquí en adelante, a veces, esa es una de las razones que me hace no creer hasta de la existencia de muchas cosas que dice la Biblia, ¿no? Pero bueno, porque, ¿por qué? ¿Por qué poner de aquí en adelante? O sea, eso, una de las razones, poniéndote la cachucha como político, no como gente normal o como científicos, como político, es porque quiero borrar todo lo anterior, ¿sí? De aquí en adelante. Es como acá cuando nos dicen, no, estamos en la 4T y esas cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, de aquí para adelante va a ser otro rollo y de ahí para atrás ya no me importa, como diciendo, antes estábamos peor. Y dices, oye, pero todos los miles de años anteriores, ¿cómo así borrados nada más, no? Y vamos a empezar en cero. Y dices, para mí eso fue como otra conspiración que a lo mejor no se toma tanto en cuenta, ¿no? De que, ¿por qué a partir dizque del nacimiento o dizque de la muerte de Jesús para acá, cuando vamos a suponer que eso sucedió en el año, o sea, que trajeras cultura desde los egipcios, desde todo eso, a lo mejor ahorita ahí sería lo contrario. En lugar de estar viviendo en el año 2024, a lo mejor estaríamos en el 7024, ¿no? O sea, 5000 antes, más lo que tenemos, pues estaríamos en el 7000 y tantos. Y yo pienso que, por ejemplo, moralmente, tú te sentirías mejor sabiendo que pues vienes de muy atrás, ¿no? En cambio, a que te lo corten y te digan, no, casi, olvídate de lo anterior y de aquí en adelante es una nueva cultura, nueva religión, nuevo todo. O sea, como que está muy adrede, ¿no? Como conspiración de, olvídate de lo demás, aquí nada más yo existo, tú hazme caso, tú crees en lo que yo te voy a decir y aquí vamos a crear una nueva civilización. Y dices, ¿y lo anterior qué? ¿Lo tiras? ¿Lo olvidas? O sea, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo ves? Sí, no, definitivamente. Es un tema donde pues hay mucho que cuestionar, ¿no? Sí. Y pues es que hay demasiadas referencias que pueden ser muy confusas. Entonces el crear o tratar de llegar a una hipótesis o a una definición, pues es complicado, ¿sí? Te digo, aún considerando temas astrológicos, temas matemáticos, históricos, por lo menos la historia que nos ha tocado conocer, pues sí hay, de hecho sí veo muchos sesgos o muchos huecos ahí en el tema histórico, en tema de historia, no específica en la cultura, sino en general, y sí resulta como que es demasiados sucesos en cortos tiempos, o como que hay huecos ahí de situaciones que fueron muy rápidas, ¿no? Que se dieron conquistas muy rápidas, o sea, en territorios muy amplios,
que hablamos de Tartaria, una que exactamente en el 1700 desaparece, de todo el tema en Europa, y luego los intentos de crecimiento desde los romanos, los alemanes, obviamente, los rusos, los otomanos, o sea, muchas civilizaciones, incluyendo el mismo Napoleón, ¿no? Que también quería también ser el conquistador. Entonces, le invirtieron mucho tiempo para hacer algo con esa magnitud, y si lo hicieran, por ejemplo, ahorita con los mismos esfuerzos, bueno, con los esfuerzos y con las capacidades armamentistas y de gente, pues se les llevaría mucho tiempo, ¿no? Y al final son como pequeños ciclos de 10, de 5, o sea, años, son muy pocos años. Entonces como que ahí es donde hicieron los ajustes. Dijeron, no sabes que los otomanos se aventaron 100 años, vamos a decir que fueron 10, ¿no? Uh-huh. Para ajustar los tiempos. Entonces sí hay mucho de este tipo de historias y de resultados en el tiempo que no me checan, pues. No me tienen que checar, pero sí, es curioso y te gusta estar preguntando, pues de repente así como que dices, ah, caray, ahí hay un hueco, ¿no? Sí. Ahora, mira, no tengo los nombres, pero por ejemplo, ahorita vemos un comentario que puso Julio. Ahorita no tengo los nombres a la mano, pero cuando busqué información, las dos personas que sacaron esta teoría, o por lo menos las que yo encontré, ¿no? A lo mejor luego hay más. Las dos primeras fueron alemanes. Entonces me llama la atención que un pueblo que ya sabemos que pues es poderoso, de tradición, ¿no? Ahí el motor de Europa, etcétera, etcétera. De hecho, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos siempre lo ha querido mantener así con la bota abajo para que no se le revele otra vez. Entonces, digamos, es gente estudiosa, ¿no? Que le echa coco y todo, que fue la que puso en duda, ¿no? Y que dijo, a ver, espérenme tantito, no me salen las cuentas, y yo creo que por ahí nos inventaron unos años. Entonces, me llama la atención que ellos lo dijeran, ¿no? Pues por acá hay un comentario de Julio que dice, el calendario maya, según lo que nos cuentan, comenzó el 13 de agosto del 3113 antes de Cristo, y cada siglo del día galáctico, que dura 5125 años, estamos alrededor de esa cuenta. Sí, exactamente. Mira, si comentó ahí en el 3113 y los 2000 que llevamos, más unos por ahí, sí, andaríamos en 5000 y cacho. Así es. Más o menos, o ya entrando al siguiente ciclo, porque sí, al final de cuentas se suponía que ya íbamos a pasar a ese. Pero bueno, te digo, sí. el más un aire de cambio y de sincronizarlo, ¿no? con la África. Uh-huh. Sí, no, y de seguro, la verdad de las cosas, porque no nos queda más que especular o opinar cuando alguien dice, a ver, un momentito, aquí como que no me checan las cosas, porque la verdad de las cosas, pues por ahí ha de estar, ¿no? En algún documento secreto en el Vaticano o en otro lado. Ahí está bien guardadito para que no se sepa ni cause sospechas ni nada de nada, ¿no? Sí, porque claro. Fíjate, a veces, como eso que te dije, ¿no? De que inventaron el antes de Cristo y después de Cristo para olvidarte de lo anterior, y digo, ahí es la iglesia junto con el gobierno, ¿no? Porque le convenía a Roma, de alguna manera, y también le convenía, pues, a la religión católica. Cuando nosotros, mexicanos, y yo creo que en todo el mundo, sucede lo siguiente. Cuando los Huachimontones, por ejemplo acá, ¿no? El sitio arqueológico más impresionante que tenemos en Jalisco hasta ahorita,
cuando los huachimontones, nadie los hacía en ningún libro de texto, ni habían salido en alienígenas ancestrales, ni nada. O sea, en la primera mitad, digamos, del siglo XX, pues ahí estaban nada más en Teuchitlán, un pueblo pequeñito, ahí nada más de paso entre Tala y Autlán por allá, ¿no? Ah, pero cuando llegan los descubridores, ahorita no me voy a meter mucho a los nombres, ¿no? Pero llegan, lo descubren, le meten dinero, y lo hacen lo que hoy es, ¿no? Pues toda una atracción con un museo, etcétera, etcétera. Ah, no, pues ahora sí va mucha gente, y en lugar de decir, bueno, vamos a crecer ese espacio, porque todos los que han visitado los Huachimontones saben que donde se termina el terreno, digamos, que el gobierno consiguió, rescató, compró, no sé cómo estuvo la cosa, a un lado hay propiedades privadas que ahí siguen las piedras y siguen las construcciones prehispánicas, o seguían, ¿no? Ah, pero como ya se hizo famoso, luego a fraccionar a los lados, a hacer casas, ¿verdad? Para la gente más pudiente, o a vender los terrenos para que cultiven tequila, ¿sí? Aparentemente, tú lo dirías como de que, ya ves, ¿cómo diríamos? La avaricia humana, ¿no? El dinero movió a los constructores y movió a los tequileros. Si lo vemos simplista, diríamos que sí y que así es la cosa. Pero si queremos ver más allá, digo, ¿no será que hay intereses más poderosos detrás de las constructoras, detrás de los gobiernos y detrás de los empresarios, que en cuanto detectan vestigios de alguna cultura, de lo que quedó tapado, de una cultura milenaria, donde podrías saber que había una cultura bien organizada, donde creías que no había nada y que a lo mejor tenían muchos inventos y muchas cosas, luego mueven sus hilos para tápales que no sepan, destrúyele, véndele, constrúyele y esto. Y digo, ¿no será que de veras hay intereses poderosos? ¿Cómo ves? Sí, no, perdón, no lo dudo. Creo que siempre eso ha sucedido, ¿no? Y se han aprovechado de ese poder que se tiene. Y bueno, pues ese mismo poder que se tuvo, pues fue lo que hizo que se ajustaran los calendarios, por lo menos el gregoriano. Y de alguna manera eso que se mencionaba con de hecho, ¿quién era también? Constantino, el Constantino VII. Pero bueno, eso da pie, por ejemplo, definitivamente con lo que se menciona en esta teoría, a que aparte de la Edad Media, que es lo que yo sigo, esa es como si nunca hubiera existido, ¿no? Después de que quitaron esos años, los 600 o 900 años que pudiera implicar en esa parte que son 300 años de la Edad Media, pues bueno, la desaparecen totalmente, ¿no? Haciendo esos ajustes y considerando la teoría del tipo fantasma. Entonces, si la consideramos como una realidad, pues entonces la Edad Media nunca existió, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, si no existió, o por lo menos no existió tan larga como nos la platican en los libros y en las películas, o sea, si ese periodo fue mucho más corto, una cosa interesante para mí sería la siguiente. Si tú investigas por ahí, ¿no? En videos de geopolítica o de gente que sí sabe de historia y toda la cosa, te sacan que casi toda la monarquía en el mundo está emparentada, ¿no? Como cuando estaba Carlos V, que era Carlos V de España, pero era Carlos no sé qué número de Alemania, ¿no? Entonces, ahí están emparentados y también están emparentados, por ejemplo, los ingleses con los
franceses, con los daneses, etcétera, ¿no? O sea, eso ya se sabe uno, sí, y se casan entre ellos para mantener el dinero y todo, así como hacían los egipcios y otras culturas, ¿no? Pero si entonces, si la Edad Media no existió o fue mucho más corta, eso quiere decir que los gobernantes y políticos que tenemos actualmente están todavía más relacionados con esas monarquías, porque si todas esas monarquías, ya sea que florecieron por ahí entre el año 800 y 1100, o que vienen desde hace miles de años, si le reduces el periodo, quiere decir que los lazos de sangre, por decir algo, entre, a lo mejor digo barbaridades, pero para que se entienda, a lo mejor los lazos de sangre entre la familia Bush y entre Donald Trump y la reina Isabel son más cercanos de lo que uno creía antes. Sí, sí puede ser. Está interesante. Y aparte es como el tema de la sucesión, ¿no? También. Sí. Que se van heredando esas y bueno, de una manera no meritocrática, pero sí establecida de esa manera, ¿no? Así es, entonces eso también está interesante. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que de mi parte hasta ahí llegué. No sé si quieras comentar algo más, Ricardo. Pues no, digo, básicamente al final de todo esto, digo, están los vestigios de estas historias que han quedado documentadas y que de alguna manera no las encontramos, ¿no? Por investigación. Pero al final, pues el tema científico se resiste a tratar de explicar o de entrar incluso en diálogo para definir o explicar, ya con el tema de que expliquen si realmente se pudiera dar el caso lógico o histórico por lo que se encuentra en escritos, sobre todo de la parte de Gregorio y de la parte romana, ¿no? Que también hay mucha información. Pero pues nada, digo, de otras culturas, pues simplemente se menciona no que haya un tiempo fantasma, sino simplemente es una cronología que ellos iniciaron de ahí por alguna razón cultural y hicieron como su reset, dijeron, pues a partir de aquí vamos empezando y así se lo llevan, ¿no? Y tienen sus historias muy definidas en ese tiempo. Acá el tema es que de repente con estas teorías ya nos echan a perder toda la historia, ¿no? Porque ya no coincide. Imagínate, quitas el medievo, y ya todos los sucesos, todas las historias que se platicaban de esa época, pues ya dejan de tener sentido, ¿no? Ya se vuelve una fantasía. Entonces, es como si también por la parte budista dijeran, no, es que Buda realmente conoció a Jesús y convivieron en el mismo tiempo, ¿no? Cuando son avatares que vinieron a hacer lo mismo, pero que cada quien en su tiempo y que en teoría no debieron de coexistir en teoría. Pero que se diera ese caso, entonces dices, caray, entonces si se dieron en ese mismo tiempo, ¿qué pasa con los otros 3000 años atrás, ¿no? Cuando se suponía que también estaba Buda, que aunque es una reencarnación tras otra, siempre hay uno que es el primero, ¿no? Y el original. Entonces se habla mucho de ese de ese Buda primero, y muchas de las historias, o todas las historias creadas en la bondad y en los actos buenos y en todas las frases positivas que se generaron de Buda y de las historias en sus caminos, pues ya desaparecieron. Porque si no fue cierto, pues quién las inventó y por qué las pusieron en esa cronología que al final de cuentas dicen que no fue verdad. Entonces mucho del no tiempo pues deja de
aparte que te digo es confuso, ponen en tela de dicho toda la historia, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, digo, cuando nos enteramos de situaciones, pues empieza el tema de, oye, pero si en ese tiempo había pasado esto, ¿cómo fue posible? Y bla, bla. Entonces se empiezan a atar cabos y el cabo siempre surge a través de una cronología. Entonces ahí si rompen ese rastros también, rompen la historia, y habrá que contar una nueva, ¿no? Donde ese tiempo faltante pues ya dejó de existir. Entonces sí hay mucho trabajo ahí para los que fomentan o los que de alguna manera refuerzan esta teoría, pues está bien, digo, pueden no existir, podemos estar mal sincronizados, qué conlleva el estar sincronizado o no lo sabemos, simplemente nos ha tocado estar viviendo en este tiempo que ya está marcado, sea porque le faltó, le sobró o lo que sea, pero bueno, no, al final de cuentas no nos pasa nada, ¿no? Seguimos en la rutina y pues lo que sí se ve afectado pues es la historia, ¿no? Simplemente los hechos que no sucedieron y que alguien los contó para cubrir huecos, simplemente. Sí, sí, definitivamente hay veces que dices, sería mejor platicar la historia como una sucesión de hechos, de esto siguió esto y de esto siguió esto, porque si te vas a los años, entre que nos mintieron, entre que calcularon mal o que les faltaron años, etcétera, pues está grave, ¿no? Y nada más esperamos con chonguitos, así como dijiste tú, Ricardo, que de veras las dataciones que hacen, ¿no? Con el carbono 14 o con otros elementos radiactivos, que de veras sean exactas, por lo menos cuando nos dicen esto tiene 100 años, 1000 años, 10,000 años, 50,000 años, porque si también con eso no son tan exactos o están como en las fechas, dices, no, pues así cuando vamos a empatar, si fue primero el huevo o la gallina. Y luego después vamos a estar hablando que en la época de la revolución todavía estaban los dinosaurios, ¿no? Sí, o sea, imagínate, llegamos a esas paradojas. Como las figuritas de, creo que es de Acámbaro, ¿no? Michoacán, que sería bueno, luego platicamos de eso en otro video, ¿no? Ah, que hay figuritas sí, precisamente de humanos con dinosaurios. Sí, donde convivían muy bien. Ajá. Pero, en teoría en la Tierra hueca sigue existiendo esa convivencia, ¿no? Muy bien. También Fíjate, es un tema. me estaba aguantando, pero para despedir, recordé algo, pero que tiene que ver con el video anterior, pero como no era el tema, dije, mejor me quedo callado. Pero ahorita, aprovechando que comentaste de la Tierra hueca, ya ves que en el video anterior hablamos de la princesa Tizul o de Tizulski y la de Ukok. Ajá. Y la de Ukok, pues es, digamos que 100% real, porque fue de 1993, hay fotos, hay un museo, etcétera, ¿no? Y la otra, la que está así como en leyenda, que supuestamente de 1969, más o menos la misma región, pero que se la encontraron, aparte de circunstancias así muy futuristas, muy especiales, ¿no? En el líquido conservador, aparte de eso, en una mina 70 metros abajo. Yo traté de justificar, o más bien dando unas ideas como de, bueno, pues que a lo mejor estaba en una tumba de tiro o algo, pero está muy profundo, de todas maneras, para eso. Después, cuando se acabó ese programa, me acordé de Tartaria y me acordé de que en muchas culturas se habla de que hace miles de años hubieron, o tal vez más, hubieron ciertos cataclismos que en algunos lugares de la Tierra obligaron a que las personas se fueran a ciudades subterráneas y que allá se quedaron por mucho tiempo hasta que miles de años después volvieron arriba, ¿no? Por ahí, no me acuerdo si los indios Hopi o es otra tribu, hablaba de los hombres hormiga, ¿no? Que los ayudaron a sobrevivir y luego salieron, pero también en otros lados están esos relatos y han encontrado ciudades que sí están profundas. Entonces después me puse a pensar, bueno, si ese relato es cierto, a lo mejor esos 70 metros de profundidad
pues sí, hoy es una mina, pero hace miles de años a lo mejor era una de estas ciudades y pues esta sería otra explicación, ¿no? De por qué estaba ahí. Sí, claro. Sí, ya me estoy volviendo ronco. Sí, definitivamente es el punto donde ya, ya tocaría tocar el tema más de fondo, ¿no? Porque incluso puede ser que sí, como tú dices, realmente excavaron 70 metros, no porque era una mina, a lo mejor sí era una mina, pero en su origen era una ciudad, ¿no? Y ahí en esa profundidad, pues a lo mejor no era tantos metros donde la habían dejado, pero ya después de cataclismos, de lava, de mil cosas que ocurrieron, se fue ¿Sí? creando esa capa tan grande de tierra, rocas y lo que sea. Pero para lograr eso, pues imagínate el tiempo que se necesitó, ¿no? Sí. Porque si es como la tierra, cuando deja la marca de agua, ¿no? Ya ves que se va, y se va datando también por esas líneas, o como Sí, los árboles, con sí, sí. las marcas que se tienen, también se logra saber la edad. Entonces, es impresionante, y a lo mejor valdría la pena en algún momento que hicieran ese análisis, ¿no? De esa profundidad, ver cuántas capas o cuántos años transcurrieron. Capaz que no era una ciudad, sino otra pirámide, y la empezaron a escarbar como si fuera una mina, y resultó que ahí estaba. También Sí. esa es otra. Esa es otra. Podría ser. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Esperamos que haya sido interesante para la gente. Pues listo, Ricardo. Nos vemos todos en el siguiente.